Buenas tardes a todos. Nos encontramos en este Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología. Vamos a referirnos sobre acceso del SOAS. Mi nombre es Fausto Díaz Granados. Soy profesor de Ortopedia y Traumatología de la Universidad ICESI, ortopedista de la Universidad del Valle y trabajo en la Fundación Valle Lilí Hospital Universitario. El acceso al músculo iliozoas sigue constituyendo una intimidad infrecuente y probablemente caracterizada en su etiología, asociaciones clínicas y particularmente en su abordaje terapéutico más adecuado. Gran parte de la literatura previa se basa en comunicaciones de casos aislados o en estudios retrospectivos con un reducido número de pacientes y prolongados periodos de inclusión. Así, la serie más amplia producida y publicada hasta la fecha comprenden un total de 124 casos diagnosticados a lo largo de 14 años en 11 hospitales españoles. La ausencia de homogeneidad en su aproximación diagnóstica y tratamiento puede condicionar la validez de sus conclusiones en la práctica clínica actual. Por otra parte, en el curso de las últimas décadas hemos visto un cambio progresivo en la epidemiología del acceso del músculo iliozoas, como un descenso de los casos de etiología tuberculosa y una mayor incidencia secundaria a infecciones hematógenas por estafilococos aureus, frecuentemente asociado a la administración de cuidados sanitarios. La moderna universalización de las técnicas de imagen abdominal ha facilitado el diagnóstico en fases tempranas de su historia natural, en contraste con la presentación insidiosa y elevada mortalidad descrita en las series clásicas anteriores, además de ofrecer nuevas posibilidades de drenaje percutáneo no quirúrgico. La presente charla pretende analizar el acceso del músculo iliozoas desde una perspectiva contemporánea, particularmente en lo que respecta a su abordaje terapéutico y riesgo de recidiva a largo plazo a partir de la experiencia. Estos son algunos de los aspectos que vamos a referirnos en la siguiente charla. Todo comienza con Spar, el sacerdote Amun, en el siglo XXI de la dinastía del Antiguo Egipto, que es el primer caso de acceso del SOAS documentado a partir del análisis de sus restos publicados por Buffer en 1910. Los hallazgos encontrados corresponden a una complicación de un mal de Pop. La primera descripción médica se hace referencia al acceso del SOAS, fue realizada por Avil en 1854 con 8 casos. Minter en 81 presenta una descripción de un caso clínico de una zoitis aguda. Reginald y Flix en 1886 reportó un caso cuyo origen fue una apendicitis. Rollins en 1911 presentó 7 casos asociados a la infección de los ganglios retroperitoneales. Sadek en el 50, a partir de 7 casos, postula su origen en un hematoma sobreinfectado en la vaina del psoas. Lanny Hodgson en 1966, en un trabajo clásico con una serie de 24 casos con los registros de los hospitales de Queen de Elizabeth y Queen Mary de Hong Kong con 3. La triada clásica de la zoitis, con dolor lumbar, fiebre y cojera, es un clásico, pero infortunadamente esta triada solamente se encuentra en menos del 30% de los pacientes, así que por lo tanto no siempre es fiable guiarse por la clínica. En Colombia hay 2 estudios publicados por el mismo autor, el doctor Hodgson Gessner Burns, y en la primera acompañado con el doctor Castaño en el año 1977, donde se hizo una revisión de 64 casos, y otra con el doctor Carlos Andrés Lórez, que es del año 2006, con 51 casos. Gracias a la amplia vascularización y pH local ácido del tejido muscular, parece exhibir una cierta resistencia intrínseca a la infección bacteriana. Tal circunstancia, asociada a su localización anatómica retroperitoneal, justifica el carácter excepcional de los procesos piógenos limitados de los compartimientos del psoas. Además, esta infrecuente forma de miositis se caracteriza por su presentación clínica inespecífica y amplio espectro etiológico. El músculo iliozoa hace parte de la pared abdominal posterior, donde ocupa una porción retroperitoneal. Consta de 2 porciones, el psoas mayor y el ilíaco. El psoas mayor es un músculo largo y fusiforme que se origina en los discos intervertebrales y las partes vecinas de los cuerpos adyacentes de la torácica 12 a la lumbar número 5, así como en procesos transversales de la lumbar 1 a la lumbar 5. Ambos terminan en el trocánter menor del fémur. Las principales funciones del iliozoa son la flexión y la rotación externa del fémur. La disposición de la fascia del iliozoa explica la migración de colecciones purulentas retroperitoneales que descienden por delante de la fascia y se detienen a nivel del ligamento inguinal. En cambio, los accesos retrofaciales, si no se rompen, recorren la vaina del músculo y franquean el ligamento inguinal y pueden alcanzar el trígono femoral. El espacio retroperitoneal se localiza entre la pared posterior de la cavidad abdominal y el peritoneo, en donde se presencia la fascia de los músculos psoas ilíacos y el cuadrado lumbar.
Divide esta zona en porciones anterior y posterior. El espacio anterior se localiza en colecciones secundarias, accesos del riñón, perinefríticas y al colon apendicular. Y los ganglios linfáticos, la linfadenitis mesentérica, los accesos retrofaciales del psoas tienden a drenar al músculo al cruzar el ligamento inguinal y cerca del trocánter menor donde terminan sus inserciones. Pueden resultar por continuidad de la columna vertebral, osteomielitis y de la pelvis. El músculo ilíaco confina sus accesos a la fosa ilíaca y detiene el nivel del anillo inguinal. En el siglo pasado, el mal de Pott se relacionó con la tuberculosis a nivel axial y de la columna secundaria del músculo y era la causa principal. El 95% de los casos ocurren en países en desarrollo y su causa y etiología es primaria. Los secundarios están entre el 30 y 45, entre el 55 y el 70%, están informados de una lesión a nivel intestinal hasta en el 80%, enfermedad de Crohn 60%, apendicitis 16%, columnas 10% y focos a nivel urinario. A nivel de epidemiológico, a nivel local, el 83% de los casos se presentaron en menores de 30 años, 86% de los pacientes eran usuarios de drogas intravenosas o tenían HIV. La mortalidad estuvo entre un 2.8 y un 20%, sobre todo en pacientes que tuvieran diabetes. La presentación bilateral solamente estuvo presente en 3% y los derechos fueron afectados en el 57%. Este estudio español me llama la atención y quiero que pongan atención al comportamiento de los pacientes que se asoció el problema a diabetes. Estos tuvieron una mayor mortalidad y complicación. Y otra cosa también es que los que tuvieron afección del esqueleto axial, esto se relacionó más con la presentación de endocarditis de origen infeccioso, es decir, tener esqueleto axial más un Staphylococcus aureus condicionaba la posibilidad de endocarditis. La presentación clínica, lo que les había dicho, estos signos están en este tipo de frecuencia, pero desafortunadamente la tirada clásica es solamente eso. La presentación clínica puede ser desde un dolor irradiado al muslo de la cadera, dolor abdominal difuso, náuseas, pérdida de peso, con una rodilla flexionada y cadera rotada externamente y una presencia de una masa inguinal. Los agentes causales: el Staphylococcus aureus está en el primer puesto, la E. coli es más frecuente en los accesos secundarios y la flora puede ser polimicrobiana en otras circunstancias. La Mycobacterium tuberculosis, este porcentaje ha ido disminuyendo cada vez más y la Klebsiella está, y no solamente está relacionada con más mortalidad, sino que está reportada en estudios asiáticos como parte secundaria. Aquí, en este estudio, otra vez el Staphylococcus aureus ganando. Este también indica lo mismo y el diagnóstico puede ser realizado mediante cuadremática y velocidad de sedimentación que pueden encontrarse elevadas entre un 65 y un 75% y algunos efectos históricos de algunas imágenes anteriores como en la radiografía el borramiento a nivel del sombra del psoas, que es muy difícil realmente de poderlo notar. La ecografía está en un 57% y aquí vienen las que realmente mandan, que son el TAC y la resonancia magnética. Aquí la figura normal, lo que veríamos en un corte de una tomografía axial, y acá en el otro lado, el sitio donde le estoy localizando es donde está el acceso. Por otro lado, en la vista anteroposterior, aquí está otro acceso a nivel del iliozoas. Y la imagen correspondiente al T1 y T2 es una resonancia magnética que nos muestra también un acceso a nivel del psoas. Otra vez aquí una lesión mostrándose el compromiso a nivel del iliozoas un poco más alto y cómo se ve en una gammagrafía ósea. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Si es del lado derecho la apendicitis aguda, por supuesto. Y cuando hay compromiso o se cree que hay un compromiso a nivel de la cadera y queremos pues realmente descartar una artritis séptica, este algoritmo nos puede ayudar un poco para poder hacerlo, pero básicamente es la distinción a través de la punción articular de la cadera, pues que podemos realizarla con ayuda de la ecografía. Si esto es positivo, el diagnóstico es artritis séptica, y si no, pues tenemos que hacer una tomografía axial computarizada que nos puede ayudar para poder distinguir. El diagnóstico diferencial, sacroiliitis, uno es hacerlo a través de la clínica con el signo de Patrick o el signo de Gansen. ¿Qué otro diagnóstico diferencial? Fiebre reumática, discitis, ascenso de tejidos blandos, tumores y enfermedad pélvica inflamatoria. Vamos a hablar un poco sobre el signo de Gansen, que es una prueba también para hacer diagnóstico de sacroiliitis, donde el paciente tumbado se hace una flexión del lado contralateral y la otra se extiende y esto produce un dolor a nivel de la articulación trapilíaca. Tratamiento. El tratamiento puede ser de dos tipos.
puede ser tratamiento médico, cuando solamente se dan antibióticos, y el otro es el tratamiento de tipo invasivo, que puede ser con drenaje percutáneo o drenaje quirúrgico. Entonces, este drenaje quirúrgico se reserva para colecciones múltiples, no accesibles, de origen quirúrgico, y el percutáneo se deja para colecciones únicas y pequeñas que sean inferiores a 2.5 centímetros. Antibióticos en el 64% de la serie durante 6 a 8 semanas. Y aquí viene la pregunta y es, ¿cuál tratamiento es el mejor de todos? Hay ciertas circunstancias y es que queremos definir algo que se llama la recidiva. De acuerdo a las últimas series, no se encontró diferencia entre tratamiento médico y quirúrgico. Esa es la evidencia que tenemos actualmente. Sin embargo, hay algunos factores agravantes. Si las colecciones que se están produciendo son múltiples y los accesos son grandes, es mejor hacerlo de manera quirúrgica. Y si el paciente tiene diabetes y es mayor de 65 años, es mejor hacer un drenaje porque estos son los que tienen mayor posibilidad de recidiva y mayor mortalidad. El drenaje percutáneo, esto solamente es una foto de ejemplo. Yo no tengo experiencia realizando drenajes percutáneos. Estos son algunos de los resultados cuando se hace solamente antibiótico, el drenaje quirúrgico y la punción. Y con respecto a esto, el porcentaje que tienen de recidivas. En esta serie, la recidiva del drenaje percutáneo fue alta, pero en la última serie que revisamos de los españoles no es así. Es posible que también se han mejorado las imágenes diagnósticas y el drenaje de esto. Como les decía, son estudios retrospectivos. Con respecto al tratamiento quirúrgico, lo único que me voy a referir en este momento es a lo que tengo experiencia, que es el tratamiento con el drenaje abierto, que se hace mediante la técnica de la lumbotomía descrita por Wengerberg en 1967. Aquí muy importante el posicionamiento. El paciente se le da anestesia general, posición en decúbito y se hace una posición lateral con soportes pélvicos y una inclinación de aproximadamente unos 30 grados de la cadera afectada. Se realiza una incisión de unos 10 centímetros aproximadamente paralela a la cresta ilíaca y 3 centímetros por encima de ella. Se incide y se divulsionan los músculos oblicuo externo, interno y transverso, y se abre la fascia para exponer el espacio retroperitoneal. Se rechaza el retroperitoneo hacia adelante y se realiza una disección extraperitoneal hacia el acceso. Generalmente se encuentra sobre la vaina del iliosoas. Aquí está el estado clínico de nuestro paciente, cómo hicimos la incisión, el ejemplo del abordaje del texto clásico de Hoppenfield. Y aquí están las capas, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso y finalmente cuando encontramos la fascia y la grasa, como la debemos rechazar. Aquí está el paso a paso de cómo lo realizamos con la incisión y los separadores. Aquí podemos utilizar también unos separadores abdominales de fino quieto, que son muy buenos para poder hacer esto. Y hacemos el drenaje. Conclusiones. En la presentación contemporánea del acceso del músculo y los psoas predominan las formas secundarias a un foco osteoarticular, el estafilococos aureus como el agente más frecuente, y destaca la elevada rentabilidad diagnóstica tanto el hemocultivo como el cultivo en materia del drenaje a la hora de establecer la documentación microbiológica, con un 57 y un 68% respectivamente. El riesgo de recidiva puede superar el 20% y es mayor en pacientes con diabetes mellitus, sin que se haya podido demostrar diferencias significativas en función del tipo de drenaje terapéutico o la duración de la antibiótico-terapia. Por tanto, en vista de los hallazgos de estas series que hemos revisado, el tratamiento médico basado en la administración de antibióticos parece ser una opción eficaz a largo plazo en el acceso al músculo iliosoas. Si bien en pacientes diabéticos deberíamos considerar la existencia de un mayor riesgo de recidiva y de pronto la necesidad de un tratamiento quirúrgico de entrada. Muchas gracias a todos por su amable intención. Esta charla básicamente es un homenaje al doctor Jochen Gessner Burns, que nos enseñó a los residentes de la Universidad del Valle sobre esta patología. Muchas gracias por su amable y gentil atención.